días, estimados estudiantes. El día de hoy en el curso de aritmética estaremos haciendo el repaso correspondiente a la práctica que se va a dar el día de hoy. El nombre del maestro, profesor Francisco. Con lo primero que vamos a iniciar es con el tema de los números naturales. Que los números naturales son aquellos que se pueden representar de dos maneras distintas. Una de ellas es como un conjunto. Como podemos observar, en el conjunto de los números naturales comenzamos contando desde el número 0 y posteriormente vamos observando que avanzamos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Del mismo modo podemos representar a los números naturales sobre una línea recta que también se le llama recta numérica. Como podemos observar, en esa recta vamos ubicando cada uno de los valores correspondientes a los números naturales. Bien, los dígitos o símbolos del sistema de numeración decimal reciben su nombre porque son solamente 10 números, es decir, desde el 0 hasta el 9. Sin embargo, dentro de una cifra, cada valor va a tomar o va a cambiar dependiendo del lugar ocupado. Por ejemplo, si observamos acá en unidad y ponemos el número 1, en ese momento el número 1 vale exactamente eso, 1. Sin embargo, cuando yo coloco ese mismo 1 en el lugar de las decenas y detrás de él coloco un 0, ya ese 1 ya no vale 1, vale 10. Del mismo modo, si tomo el mismo 1 y lo coloco en el lugar de las centenas y detrás de él completo los espacios con 0, agregando dos ceros en este caso, el número 1 ya no vale 1, ni vale 10, ahora vale 100. Si sigo avanzando en el cartel de valores, coloco el 1 en la unidad de 1000 y completo detrás de él los espacios con 0. Entonces ahora ya ese 1 no vale 1, ni 10, ni 100, sino que pasa a valer 1000. ¿Qué ocurre entonces con esto? Ocurre lo siguiente. Los números naturales van a tener dos valores, valga la redundancia, van a haber dos valores. Uno que vamos a llamar absoluto y el otro que vamos a llamar relativo. ¿Qué significa esto? Bueno, el valor absoluto es el valor que tiene el número, el dígito por sí mismo. No depende de nada. Por ejemplo, el número 5 vale 5. Siempre el número 5 va a valer 5. Sin embargo, ese mismo número 5 puede tener varios valores relativos. ¿Qué significa esto? Que van a depender del lugar que ocupan en una cifra. Por ejemplo, este número 5 que tenemos acá está ubicado ¿en dónde? ¿Dónde está ubicado ese señor? Ese señor está ubicado en el lugar correspondiente a las decenas de 1000. ¿Qué significa esto? Bueno, que este 5 que está acá, ocupando el lugar de las decenas de 1000, vale exactamente 50.000. Es lo que está representando en ese momento. ¿Ok? Si seguimos observando, tenemos otro 5. Tenemos otro 5 justo acá. Pero este 5 está ubicado en otro lugar. Entonces, el lugar que está ocupando ese 5 en este momento es el correspondiente a las centenas. Por lo tanto, este 5 ya no es un 5. Pasa a valer o pasa a representar el valor de 500. Finalmente, el último 5 que tenemos en esta cifra está ubicado acá. Ocupa el lugar de las unidades. Si observamos bien, nos vamos a dar cuenta que ese 5 está ocupando el lugar de las unidades.
eso trae como consecuencia que ese 5 en el lugar de las unidades vale exactamente eso, vale 5 y que coincide con su valor absoluto que es 5. Entonces hemos observado que un mismo número puede tener valores diferentes, esos valores distintos dentro de una cifra se conocen con el nombre de valores relativos y que tiene un valor que nunca cambia, que le acompaña siempre, que es el valor absoluto. Esto es importante que lo tengamos claro. Continuamos. Ahora vamos a pasar a lo que se conoce como las propiedades de la adición. Recordemos que la adición es la operación matemática que resulta al unir en una sola cifra dos o más cantidades. Estas cantidades se suman y reciben el nombre de sumandos. Los elementos o los números que se están sumando reciben el nombre de sumandos y el resultado se le llama suma o total. Bien, el signo más, que se lee más, es el que me va a representar o me va a simbolizar la operación de suma, ¿ok? De la operación de la adición. En este ejemplo que tenemos acá, el 13 corresponde a la suma o el resultado, ¿sí? Y tanto 5 como 7 pasan a ser los sumandos. Continuamos. La primera propiedad de la adición es la asociativa. ¿Qué me indica la propiedad asociativa? Bueno, la propiedad asociativa me indica que yo puedo sumar a mi conveniencia si hay más de dos números para sumar. Por ejemplo, yo tengo acá una suma que podemos observar donde está 2, 3 y 5. Tengo 2, 3 y 5 en esa suma y yo puedo agruparlo o resolverlo por parte, por pedacitos. Entonces, por ejemplo, de este lado puedo sumar al 2 y al 3 primero, eso me arroja como resultado 5, lo tenemos acá, y a ese 5 sumado con el otro 5 me da como resultado 10. Bien, si seguimos el otro lado de la igualdad, nos vamos a dar cuenta que yo puedo sumar también, o pude haber sumado también, primero el 3 con el 5, y eso me arroja el resultado de 8, ¿sí? Y ese 8 sumado con el 2 me da como resultado también el 10. Entonces, no importa cómo yo agrupe, cómo yo realice la suma parcialmente, el resultado siempre me va a dar igual, nunca va a cambiar. La siguiente propiedad es la propiedad conmutativa, que me dice que no importa el orden de los sumandos, no importa en qué orden yo sume, el resultado siempre es el mismo. Entonces, por ejemplo, yo estoy observando acá, tengo 2 más 5, 2 más 5 me da 7, pero si sumo 5 más 2 también me va a dar 7. Entonces ahí tenemos que la propiedad conmutativa me dice que no importa el orden, igual el resultado siempre va a ser el mismo. Siguiente propiedad que tenemos acá es el elemento neutro, y me dice que cualquier número que yo sume con el 0, cualquier número sumado con 0, me va a dar siempre el mismo número. ¿Ok? Y la última propiedad es la propiedad de la clausura. Si yo tengo dos números que pertenecen al conjunto de los números naturales, por ejemplo el 12 y el 9, la suma de 12 y 9 me da 21 y 21 también es un número natural. A eso se refiere la propiedad de clausura. Bien, en este ejercicio que tenemos acá, vamos a calcular el valor de n y para hacerlo debemos ir determinando cuáles son los valores de las casillas que tenemos vacías. Ahí nos están diciendo el valor de cada recuadro se obtiene sumando los valores que están ubicados debajo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que 32
más 41 me da como resultado ¿cuánto? Vamos a pensar un poquito. Si yo voy a hacer esa suma de 32 más 41, eso me arrojaría el resultado de 73. Ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué ocurre en este sitio? ¿Qué está ocurriendo acá? Si observamos bien, tengo el 37 y el 19, pero el 37 es el resultado de sumar 19 más un número que no conozco, no lo tengo a la vista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar. Voy a restar el 37, voy a restar el 37 menos el 19. Eso es lo que voy a hacer. Voy a restar 37 menos el 19. ¿Y cuánto me va a arrojar esa resta? ¿Cuánto va a ser ese resultado? Ese resultado va a ser 18. Estamos siguiendo el ejercicio. Ya sabemos cuáles son los valores que estoy teniendo. Tengo acá un 18. Vamos a colocarlo en unos números más grandes. Tengo acá el 18. Y aquí teníamos el 73. Bien, seguimos observando. Vamos a seguir observando y nos vamos a dar cuenta ahora que en esta casilla debo colocar el resultado de 18 más 32. El resultado de 18 más 32, ¿cuánto me va a dar? Algo así como que 50, ¿verdad que sí? Aquí me iría el número 50. Ahí vamos llenando ya la pirámide. Si seguimos observando, ahora me toca aquí estas dos casillas para poder resolver finalmente el ejercicio. Voy a sumar ahora 37 más 50. Eso me va a dar como resultado, ¿qué número me va a dar? Me va a dar 87. ¿Sí? Seguimos sumando. Ahora me va a tocar que sumar 50 y 73. Eso me va a dar tanto como 123. ¿Sí? Estamos observando 123. Ya finalmente el último número, vamos a sumar el número 87 con el número 123 y eso me arroja como resultado, ¿qué número me arroja? Me arroja el número 210. Por lo tanto, el valor de n es 210. Bien, continuando con el repaso que tenemos el día de hoy, vamos ahora a hablar un poco acerca de la sustracción de números naturales. La sustracción de números naturales es la operación contraria a la adición, donde dos números, uno llamado minuendo y otro sustraendo, se obtiene un resultado llamado diferencia, el que indica en cuántas unidades excede el primero al segundo o por cuántas unidades es excedida la segunda. ¿Qué significa este trabalengua? Bueno, muy sencillo. El número que llamamos minuendo es el número mayor. El número que llamamos sustraendo es el número más pequeño, es el que vamos a restar. Entonces, por ejemplo, si tengo el número 43, y le resto 6, 43 pasa a ser el minuendo. ¿Por qué? Porque es el número más grande. Tengo un minuendo y el 6 que estoy restando pasa a llamarse sustraendo. ¿Por qué? Porque es el número que estoy restándole a 43. Entonces, en este punto, el resultado de 43 menos 6 es 37 y a ese 37 le llamamos o recibe el nombre de diferencia. ¿Ok? Entonces, repasando, los términos de la sustracción son el minuendo y el sustraendo. Recordemos, el minuendo es el más grande, el sustraendo el más pequeño. Y el resultado de esa operación de sustracción se conoce como diferencia. Ahora bien, existe una relación entre la suma y la diferencia de dos números. Por ejemplo, si yo tengo A más B, el resultado es la suma y se representa con la letra S tal como lo podemos observar, ¿sí? S es la suma de A más B.
Bien, ahora, yo tengo ahora que A menos B es una resta, es una sustracción. A menos B me da como resultado D. Esa D significa diferencia, ¿sí? Tengamos eso presente. En este caso acá, esta S es la suma, mientras que D es la diferencia. Que no se nos olvide ese detalle. De esa manera ya sabemos que dos números sumados me dan la suma, por supuesto, pero esos mismos dos números restados me dan una diferencia. ¿Qué va a ocurrir ahora? El número mayor, ya sabemos que el número mayor se llama el minuendo. El número mayor va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a sumar la suma, ¿ok? Vamos a sumar la suma con la diferencia. Vamos a sumar la suma con la diferencia y lo vamos a dividir luego entre 2. Después de este procedimiento tenemos el número mayor que vamos a llamar entonces a minuendo. Lo vamos a llamar el minuendo. Luego, con esos mismos dos números, vamos ahora a trabajar para hallar el número más pequeño, que es el minuendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos ahora la suma y le vamos a restar la diferencia, que son esos números que estoy señalando ahora en este instante. Luego de restados lo voy a dividir entre 2. Todo este proceso me da como resultado el número B, o dicho de otra manera, es el sustraendo. Entonces tenemos un ejemplo. Vamos a prestar atención a este ejemplo. Por ejemplo, si A más B vale 52 y A menos B vale 20, y yo quiero saber o quiero determinar quién es A y quién es B, o sea, quiero conocer quiénes son esos números, ¿ok? Entonces yo voy a aplicar la fórmula que ya hemos explicado, voy a aplicarla. ¿Cómo la voy a aplicar? Bueno, la suma que tenemos acá, quiere decir que la suma va a ser igual a 52. Mientras que la diferencia va a ser igual a 20. ¿Ok? Estamos observando allí. Entonces, voy a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a tomar el 52 y el 20 y los voy a sumar. Eso es lo que estamos viendo acá. Cuando yo sumo 52 más 20, cuando yo sumo 52 más 20, ¿qué resultado obtengo? 52 más 20 son 72. Pero ese 72 lo voy a dividir entre 2, que es lo que me dice la operación en la fórmula. ¿Y cuánto me da 72 entre 2? 72 entre 2 me da 36. Ya conseguimos al primer número, ya conseguimos nuestro primer número. Nuestro primer número, que recibe por nombre, por ser el más grande, recibe el nombre de minuendo. Ya conseguimos el minuendo. Ahora vamos a buscar al sustraendo. Para hacer eso voy a restar ahora 52 menos 20. Y si yo resto 52 menos 20, eso me va a dar como resultado 32. Pero ese 32 lo debo dividir entre 2. ¿Cuánto me da ese 32 entre 2? Correcto, eso me va a dar 16. Ahí tenemos el valor del 16. Entonces, en este punto, ya yo puedo observar que el sustraendo, es decir, el número más pequeño, vale 16. Todo este proceso ya me permitió determinar quién es A y quién es B. ¿Ok? Prestar mucha atención a este ejercicio. Muchísima atención al ejercicio, por favor. Bien. Entonces ya hemos resuelto quién es A, quién es B. Bien, jóvenes, no olviden repasar y vamos a, con la bendición de Dios, a presentar nuestra práctica del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.